Bueno, ya está con nosotros Carlos de Peña. Carlos, ¿cómo encuentra...? Bueno, primero, buenas noches. Hola, es que venimos hablando. Bueno, Sí. Buenas noches, un placer. Veníamos haciendo el espacio. Haciendo el espacio a la teleaudiencia, muchas gracias a ustedes, como siempre, en casa. Hacíamos una reflexión sobre el doctor José Francisco Peña Gómez, ahora conmemorando su natalicio. ¿Cómo encuentra o qué significa para ti desde el punto de vista histórico la figura del doctor José Francisco Peña Gómez y cómo lo encuentra en este momento político frente al PRD y al Partido Revolucionario Yo creo que habría, primero de entrada, hay que esclarecer algo. El hombre es él y sus circunstancias. Peña fue un ser humano con luces y sombras, con dificultades y facilidades y con un don de la palabra, de la persuasión, un encanto hacia las masas que probablemente no volvamos a ver, por lo menos en este siglo, y quién sabe si lo volvamos a ver más nunca. Ese es un don increíble. Y sobre todo su vinculación, tú puedes decir lo racial, su condición biográfica, pero su vinculación con esas masas pobres, con esas clases populares, es algo muy peculiar en la historia dominicana y digno de estudio en el siglo XX, y si observamos el siglo XIX, tampoco, obviamente por las razones que conocemos en términos sociológicos, la República no estaba forjada a la manera en que estaba forjada desde los años 60 a la fecha. O sea, Peña entra en una dinámica de crecimiento y de expansión de esta sociedad, pero no solo que entra, sino que conecta con el sector más desfavorecido del país, por lo menos en una gran mayoría, que se sienten representados por ese negro virtuoso, y cuando digo negro no lo digo en connotación negativa, todo lo contrario, sino por ese negro virtuoso que con la palabra les encantaba y sobre todo les daba una cosa, que está ausente de los proyectos políticos herederos de Peña. Ahora, aunque... No, y déjame subrayarte esto, está ausente la esperanza de reivindicación de esas clases populares de los proyectos vigentes. Antes de que pase a responder la segunda pregunta sobre cómo encuentra sus proyectos políticos, lo que sucedieron a Peña, el PRD y el PRM en este aniversario, ¿por qué Peña Gómez no llegó a ser presidente de la República? Si fue un líder tan grande de masas, si movilizaba al pueblo, ¿por qué no llegó a ser presidente? Porque el poder en la historia dominicana se ha expresado de diferentes vías. O sea, no solamente ser presidente de la República en un país tan presidencialista, de tanto poder concentrado, no es sencillo. Son pocos los que han llegado a ocupar la primera magistratura. De hecho, ha habido más cambios en este siglo de presidentes, a pesar de toda esta estabilidad, que que después de que Balaguer ocupa o sea, Peña le toca la era de Balaguer, que es un presidente que lo controla todo, bueno, no solo un presidente, sino una figura de un poder omnipresente. O sea, la presencia, hasta 2002, y todavía yo creo, el balaguerismo es una expresión arraigada culturalmente en un sector de la población que de hecho estoy casi seguro que ese es el que se está expresando a través del neotrujillismo también. Interesante. Entonces, eso te iba a preguntar, el balaguerismo como un heredero del trujillismo, ¿no? No. Bueno, o una continuación. Es que una continuación porque Joaquín Balaguer era único. O sea, no fue que él heredó a Trujillo y le dio continuidad a sus prácticas. Por ejemplo, Balaguer administró el Estado y la represión con matices diferentes a Trujillo. Sin embargo, es el que continúa la tradición conservadora, que tú puedes decir que es de Santana, Lilis y etcétera. Pero el balaguerismo como expresión cultural, que tiene ese arraigo en sectores, sobre todo rurales del siglo XX, bueno, pues ahora se ve matizado por el neotrujillismo, casi siempre con una constante, que es el rechazo al otro, que en el caso nuestro es el haitiano, es el enemigo invasor con el cual ese sector de la política dominicana ha ganado caudal, menor o mayor, pero lo ha ganado en la historia dominicana. Pero volviendo a responder la pregunta de los dos proyectos herederos de Peña, yo creo que en el caso del PRD, no sé si asombrosamente, pero le pasó al PRCC, pero el PRD desapareció increíblemente de una forma, yo nunca me hubiera imaginado que el 2012 iba a ser, luego de obtener 47% en el resultado electoral el expresidente Mejía, iba a terminar el PRD tan atomizado tan rápidamente y convertido en un proyecto bisagra del proyecto danilista,
que es una tabla de salvación. O sea, el ingeniero Vargas lanza un salvavidas, el danilismo le lanza un salvavidas al ingeniero Vargas, y el ingeniero Vargas no tiene más remedio. De lo contrario, probablemente el resultado hubiera sido menos del 5%. Entonces, el PRD, de hecho, ya yo tenía en investigaciones desde el 2011-12, evidencia de que el PRD empezaba a tener desvinculación en los sectores más jóvenes de la sociedad. ¿Por qué? Porque la crisis de Baninter del 2003 y el intento de reelección del expresidente Mejía laceró el vínculo convencional. O sea, ese gobierno, 2000-2004, lacera el vínculo convencional de las clases populares con el PRD. Más podríamos decir los aleja, que la crisis económica. Sí, porque sí, la crisis económica. O sea, la crisis económica es la que... no, pero a lo que me refiero es que el presidente Mejía, a pesar de la crisis económica, trata de reelegirse, no por la reelección, sino, óyeme, está el desastre, y a pesar del desastre, y mira, saca 33% en el 2004 con toda la crisis. O sea, el pecado no fue intentar la reelección, sino intentarla en ese contexto. Digo, pecado estratégico para ellos. Sí, no, claro. O sea, porque óyeme, mira, no es que te reelija o no, es que tú me estás diciendo que te vas a reelegir después del desastre económico. Y ese desastre económico rompe. Si Hipólito no modifica esa constitución, Leonel regresa y tampoco pudiese modificar esa pero no por eso. en caso de que no lo hiciese. O sea, la historia fuera totalmente distinta. No, hay decisiones de coyuntura que nosotros, como más jóvenes, no conocemos, que probablemente se tomaron a finales del siglo XX con el tema del Pacto por la Democracia. Siempre insisto, el Pacto por la Democracia del 94 es determinante para explicar la coyuntura de este momento. ¿Por qué? Porque es un parteaguas. O sea, las elecciones del 94 las gana el doctor Peña Gómez. Sabemos lo que pasa con el problema de la crisis, de que estábamos al borde de una guerra civil, y entonces los sectores oligárquicos y los llamados poderes fácticos se inventan el Pacto por la Democracia y los Estados Unidos. Sí, los sientan a los dos y le dicen, bueno, tú te vas a quedar 2 años y tú vas a elecciones con primera y segunda vuelta. Sí. Lo que pasa es que Peña jamás imaginó que iba a salir un factor llamado Leonel Fernández, que iba a crear las condiciones para que Balaguer lo pudiera apoyar y le diera matemáticamente. No un factor Leonel, o sea, el mismo Balaguer. Pero no por eso. Es interesante porque si no es Leonel Fernández, ese factor imponderable de la historia, como que siempre hay que tener guardado. Es un imponderable. Totalmente de acuerdo contigo. Y ojo, los años 90 no son estos años. Estos años son más acelerados, con dinámicas más volátiles, lo veníamos hablando fuera del aire. O sea, hay una implosión de la sociedad hacia un nuevo estadio histórico. O sea, la sociedad dominicana está mutando a gran velocidad, y no estoy hablando de partidos ni nada, a gran velocidad hacia configuraciones, fragmentaciones y lógicas diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados. Y no lo vamos a entender ni siquiera nosotros, que somos, reitero, más jóvenes que la generación que está políticamente gobernando, sino que lo van a entender probablemente nuestros sucesores, o sea, que tienen en este momento 20, 18, 16, 14 y 12 años, que ya van a estar acostumbrados a un modelo de convivencia que no es el nuestro. Distinto. Es así. Porque hay una generación todavía que conoce el LP, el CD, en términos tecnológicos, pero hay otra mucho más joven que jamás le ha puesto la mano, por ejemplo, a un aparato que no sea un streaming. Carlos, y eso va a cambiar la forma de organizar la mente de la gente. Dentro de esos cambios hay un elemento... No quiero que se me olvide lo del PRM, sí, nos faltó por explicar un poquito. Vamos a volver al PRM ahora, pero un elemento que no quiero que se nos quede, y es la migración ilegal haitiana, que la mencionaste brevemente. Cuidado, ahí viene el problema del prejuicio, no tuyo, en otro contexto. Sino la migración haitiana primero, luego la que es ilegal, y luego los que son dominico-haitianos, y luego los que son dominicanos de ascendencia haitiana. Exacto. ¿Te fijas el matiz? No es lo mismo. Ahora, en este caso vamos a hablar... Pero los sectores conservadores los están englobando a todos igual. Porque tienen una agenda. Claro. Ahora, el elemento como analista que nos gustaría conocer tu opinión es en cuanto a esa migración ilegal, que sería quizá la que tú pudieras en este momento atacar. O no tú, sino los sectores. Los sectores. Mira qué pasa. Brevemente, hay una percepción, y lo sabemos todos, que se va generalizando. No sé si está medida o hasta qué punto pudiese llegar. Está en fase de pandemia ya. ¿Verdad que sí? Bueno, así es. ¿Cómo ves? Primero, ¿qué tan real es esa percepción de que hay una masa incuantificable para algunos sectores de migrantes ilegales? ¿Y qué representaría esto para nuestra sociedad cambiante? La semana pasada di una conferencia, la voy a volver a dar en el Cibao, y la voy a volver a dar este viernes y este sábado otra vez. Yo he estado haciendo unas investigaciones sobre la nación dominicana, o sea, sobre el proyecto
Pero más allá de todos los estudios históricos, he tratado de hacer perspectiva, o sea, proyectar a futuro qué pasaría con el proyecto nacional, con los temas de arraigo, de identidad, de pertenencia y de patria y todas esas cosas. Que patria no es lo mismo que nación. Bueno, hay toda una serie de conceptos que pueden tender a confusión. Primero que nada, las migraciones en el mundo, o sea, los flujos migratorios históricos en el mundo, se producen normalmente cuando las personas, los seres humanos, necesitan desplazarse de su hábitat natural a un hábitat humano distinto para sobrevivir. Para que sobreviva su familia, para que sobreviva ellos mismos y para que se perpetúe su humanidad, o sea, para que continúen sus apellidos, sus identidades, etc. Nadie migra de un lugar a otro para suicidar su identidad. Nadie. Claro. Nadie quiere perder el arraigo y de donde pertenece. Yo soy dominicano, no importa que viva en Alaska. Esa es la primera trampa que los nazis dominicanos quieren vendernos. Que dicen, pero es que vamos a... Nazi dominicano, cuidado, yo vi una serie de Hitler. No, pero espérate. De su círculo... Espérate, pero oye las expresiones que yo he leído. Pero pero oye lo que yo he leído que me ha dejado asombrado. O sea, no son tan malos. No, espérate. Es que se está incubando porque no son... Pero no una especie de neonazismo. Neonazismo, es que no son grupos homogéneos. Hay un sector más sensato que dice, me preocupa la inmigración ilegal haitiana. Válido. A todos nos está preocupando. Sí. Y no solo que nos está preocupando, que hay que cumplir la ley. Claro. La ilegalidad es ilegalidad donde sea y el orden jurídico establece claramente lo que debe hacer la Dirección de Migración y las políticas migratorias. Hasta ahí perfecto. Y sobre todo, por ejemplo, haitiano, venezolano, colombiano, dominicano, jamaiquino que cometa delito, la ley es la ley, donde sea, en cualquier parte del mundo. A mí me multaron una vez, en una ocasión, porque yo me paré a centímetros de un hidrante en Miami, me estacioné y me cobraron $45. La gente no me preguntó, ¿usted es dominicano? No, usted violó la ley. Entonces, el que esté violando la ley, tiene que el Estado cumplir la ley, siempre que el Estado sea funcional y capaz de hacerla cumplir. Eso por un lado. Ahora, lo otro, que es la psicología detrás de todo esto, es instalarse en clave de que esa migración haitiana que está llegando desesperada por hambre, por trabajo, porque no tiene hospitales, porque el Estado haitiano está en disolución y porque sencillamente es una sociedad que va camino a diluirse en un proyecto fallido de vida humana. Entonces, en medio de esa situación, yo diga, no, es que estas personas orinan en las calles, es que estas personas defecan en las calles, es que estas personas se roban los trabajos de los dominicanos, etcétera. Porque ese discurso se lo dirían a los irlandeses que llegaron a Nueva York a finales del siglo XIX. Se lo dirían a los españoles exiliados por la guerra civil. Se lo dirían a los judíos que fundaron Israel en el 48, cuando se fueron en éxodo a esa zona del mundo porque los nazis masacraron su gente. Se lo dirían a los sirios. Y se lo diríamos a tanta gente, se lo dirían a los dominicanos que se fueron en Yola. Tantos dominicanos que se fueron en Yola en las crisis económicas del siglo XX, buscando mejor vida, y a Nueva York, y después de la guerra civil. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que tenemos que ser es maduros, conscientes y sensibles. Y cuando digo maduros es políticamente maduros para definir, más allá de la posición ideológica, A, el cumplimiento de la ley, B, el trato humanitario que necesitan estos seres humanos y C, una solución en Haití para los haitianos. Que no sería responsabilidad nuestra. Que es responsabilidad nuestra. ¿Y por qué sería responsabilidad nuestra? Porque la suerte de Haití está en manos, se supone que del pueblo haitiano, como la suerte de los dominicanos está en manos de nuestro pueblo. Ese es el error que nos quieren vender. Y yo entiendo tu reflexión, pero la suerte de Haití, la suerte de la isla, en este momento está en manos de dominicanos. Y digo que está en manos de dominicanos no porque yo quisiera que fuera así, sino porque en términos factuales, o sea, en términos concretos, nosotros solamente somos los llamados a solucionar la crisis haitiana para impedir que esa crisis termine por tragarnos a nosotros. Porque las grandes potencias no les importa con tu permiso, lo que pase. Vamos a una pausa con y mucho gusto, regresamos de inmediato con otros temas de interés. Es verdad.
Al final del segmento pasado, hablando con Carlos de Peña, estamos analizando la complejísima realidad de la migración haitiana hasta nuestro país en todos sus niveles. Ahora bien, para terminar con este tema, el presidente Danilo Medina anunció una serie de medidas que la vemos desde este punto como una manera inclusive de llevar cierta paz hacia una ciudadanía que progresivamente va pidiendo una mayor respuesta del Estado ante este tema. El discurso en contra de la inmigración haitiana ya se escucha de las voces de los principales líderes políticos dominicanos. O sea, parece que está de moda y está calando, o quizás la preocupación, están siendo más sensibles ante esa preocupación, pero ya escuchamos a Luis Abinader hablando de que hay que enviar. Que en vez de 900, 9.000. Y al doctor Moreno también, que me sorprendió. No, pareciera que el discurso de la migración ha sustituido el de la corrupción, incluso. Sí, no, es el tema de moda. Han abandonado el discurso de la corrupción ahorita la Marcha Verde anda con carteles. No creo, porque de hecho uno de los cuestionamientos que le hacen los nazis dominicanos a la Marcha Verde, los nazis, perdón, es que hay una expresión realmente neonazi en algunos comportamientos y en algunas verbalizaciones de gente que es capaz de prender fuego a los haitianos o sea, por una concepción racista. Yo no estoy hablando de quien está preocupado. O sea, no podemos homogeneizar a todo el mundo que tiene preocupación por el tema haitiano. Hay gente que realmente está preocupado con mucha madurez y conciencia. Y hay razones. Esto se está saliendo, esto se está saliendo de control. Esto tiene que tener una solución desde el punto de vista de Estado de tal manera. Esa es una posición que yo te puedo decir que es conservadora, pero es legítima. Ahora, hay un grupo de desaprensivos a los cuales hay que detener. Que se han radicalizado. Y esos radicales, igual que pasa en Europa, con los cabezas rapadas, o sea, cuando los radicales se extreman, hay que poner el imperio de la ley también. Le prendieron fuego en estos días a unas casuchas de haitianos en el Cibao, creo que fue en un sector rural de Santiago. No, es que hasta ahí no. Ni de los haitianos, ni hay que aceptar a los haitianos que mate a un dominicano, porque eso es un crimen. O sea, el que comete un crimen tiene que pagar las consecuencias, 2020, sea nacional de donde sea. Parece que en el 2020 veremos a más de un candidato hablando sobre la construcción del muro en la frontera. Claro, pero el muro, señores, hay una gráfica, lástima que no la tengo a mano, que hacen un muro, el muro mexicano, de Trump. Y quienes hacen el muro son mexicanos y le dejan unos huecos para que los mexicanos se cuelen. Terrible. Señores, la geografía humana, o sea, la geografía terrestre no tiene fronteras que no sean el mar. Cuidado. Las fronteras políticas las inventó el hombre. No, es que los estados-nación son construcciones modernas. Modernas. La tierra es milenaria. Y las fronteras que tiene, naturales, son el mar, las montañas. Entonces, ¿qué pasa? Claro que tiene que haber fronteras, claro que tiene que haber respeto por la ley, claro que tiene que haber, pero la detención, lo que decía al final del segmento anterior, la solución al problema migratorio es la prosperidad haitiana, y la prosperidad haitiana se logra con prosperidad allá. Y las medidas brevemente, las medidas del presidente. Sí, de los drones, más militares en la frontera. ¿Qué impacto podría tener? Yo de verdad, independientemente de caer en demagogia politiquera, yo creo que eso es insuficiente, porque los propios militares, ahí hay un negocio fronterizo que no va a acabar, que yo creo que ni el presidente Medina, ni el presidente Balaguer en aquel entonces, ni el presidente Fernández, ni el presidente Mejía pudieron con eso, porque es un negocio, pero no porque sea corrupción, sino porque en la frontera no se hace otra cosa. Señores, seamos realistas, el ser humano come, piensa, o sea, crea familia, y ahí va a haber mafias naturales. ¿Por qué? Porque donde quiera que la economía dé ventajas para que alguien se haga rico, las va a conseguir. Ya que iniciamos por ahí el tema del discurso del presidente, y hay varias preguntas pendientes, pero ¿cómo ponderas la locución de Danilo Medina del presidente Medina el pasado 27 de febrero? Es la primera vez que lo veo tan opaco. O sea, en sus sentimientos, en sus sensibilidades. Todos tenemos sensibilidades. Me pareció un poco opaco. No me pareció que se sintiera cómodo con lo que estaba planteando. A mí me parece que esas rendiciones de cuentas son sumamente aburridas, independientemente del presidente Medina. Una de mis propuestas en campaña en el 2016 era replantear el procedimiento. Que sea un discurso de 25 minutos. O sea, sino que podamos, como en España, por ejemplo, el presidente, con toda la razón del mundo, o sea, hay gente que dijo que esto es Suiza. Señores, pero ¿y qué es lo que quieren? Tiene que defenderse. Ese no es el tema. El tema es que lo podamos interpelar
con el debido respeto, con las formalidades como hacen en España. Habló Rajoy, ahí viene el otro de la bancada, o un ciudadano, en el caso nuestro, bueno, un diseño de procedimiento constitucional que permita que la rendición de cuentas sea una evaluación de desempeño, respetuosa, con criterios, con cánones entre las partes, y ese mecanismo hace pedagogía ciudadana. O sea, enseña más democracia al ciudadano. Entonces le dice, presidente Medina, mire, con todo el respeto, usted, bueno, dice que en educación hubo tales partidas, yo soy maestro, o sea, ¿qué pasa? Y se da ese diálogo respetuoso entre el primer empleado de la República y sus jefes. No los representantes de la oposición, sino delegaciones de ciudadanos comunes y corrientes. Pero ya eso es otro sistema. Bueno, no, pero es democracia parlamentaria. Pero es una democracia de más calidad. Y porque ahí, el propio presidente debe sentirse aburrido, o sea, debe sentirse tedioso, de verdad, montar un discurso de 2 horas y media para decirle a gente que probablemente no quiere escuchar. Pero olvídate que aquí no lo interpelan de manera directa en el Congreso, pero cuando el presidente termina, es que armado toda una estructura. No, pero ese es el problema. Esa es parte de la crisis de lo político en este país. Porque lo que sucede también, tú dices, vamos a criticar el discurso del presidente, pero lo que sucedió después con nosotros en la oposición es el vacío e insuficiencia de respuestas robustas en sentido de Estado. Se vio poca oye, el presidente Medina queda insuficiente y vacío en su propuesta. Y entonces nosotros como opositores, la respuesta que le damos es proporcional, vacía e insuficiente. Por eso la crisis de lo político se expresa en la gente que dice, ni me interesa lo que el gobierno dice, ni me interesa lo que el opositor está planteando. Brevemente, decía un político latinoamericano que estuvo viendo en un programa de Pablo Iglesias que la oposición tiene que producir ideas que generen esperanza. Óyeme, cuando se está en la oposición, tienen que producir ideas que generen esperanza. O sea, nosotros no hemos sido lo suficientemente creativos, todos, y hago autocrítica, como para construir una propuesta, no de esperanza, vamos a ser más prácticos, una propuesta de real contrapeso que la gente la haga legítima y diga, aquí hay una posibilidad de elegir algo distinto a lo que tengo. No, y ahí ese sí es un punto importante. Y brevemente, pienso que también la oposición ha fallado en el factor diferenciador. O sea, la ciudadanía porque es una concepción ve a la oposición convencional de la política. como lo mismo de lo que ya está. Como que, y no sé si tiene que ver... este es malo, pero ¿qué alternativa yo tengo? Lo ven como lo mismo. Es que a mí no me parece que la oposición sea mala, el gobierno bueno, o al revés. Ese no es en la política, en el poder no es así. Es como lo percibe la gente. No, pero uno hace el planteamiento. Es bueno o malo, es capaz. Pero la gente no te habla de capaz. No te habla, pero la sensación es capaz de gobernar, capaz de ejercer, capaz de representarme. ¿Por qué? Porque la gente no quiere trabajar en política. La gente no quiere, o sea, si esto fuera una democracia directa, y si así lo fuera, todo el mundo tuviera que participar en las instancias públicas, en las decisiones trascendentales. Pero si la gente no quiere, la gente va un día. ¿Por qué? Porque el diálogo que tiene, el diálogo que tiene la gente con la política es si el representante que ellos delegan en el voto de 4 años, cosa que yo no comparto, pero bueno, ese es el sistema. Si ese representante es funcional, ¿a qué? A que no lo daña en su ejercicio privado. O sea, su gobierno no me daña mi vida privada. Su gobierno no me altera mis prioridades de futuro, o sea, económicas y demás. Y además de eso, lo tercero y más importante es que me disfraza todos los robos o engaños que pudieran hacer, todos en general, y yo no me siento dañado. O sea, si el sujeto que asume lo privado como su prioridad de vida no siente que lo político y lo público lo daña, olvídate y tumba. Que su evaluación siempre va a ser buscar una palabra clave, estabilidad. Carlos, y dentro de... Lamentablemente. Se habla de un contexto político muy clientelar, pero también al mismo tiempo, y pudiese parecer una contradicción, se habla de una oposición que no genera propuestas, o propuestas creíbles o que convenzan, para hacerlo más sencillo. Ideas atractivas. Yo no estoy de acuerdo. Vamos a decirlo. Yo creo que en ambos casos, o sea, tanto en el gobierno como la oposición, no atraen, pero no por las propuestas. Yo creo que en la oposición hay buenos técnicos, hay gente que se ha planteado interesantes propuestas, el propio Luis Abinader, el propio Moreno,
o sea, he visto propuestas, por ejemplo, con la ley de partidos se ha hecho un esfuerzo desde la oposición por instalar un discurso de presión que me parece súper legítimo. Igual desde el gobierno se hace otro esfuerzo por contra... Ahora, Sí, Carlos, pero no llega. No, ahí voy. No llega, porque el discurso del gobierno sí llega. No, tampoco. Sí, Lo han logrado posicionar. Pero hasta se decía que Marchena era un genio. No, por el ¿de cuál marketing. gobierno? Y nadie dice que Es que ustedes están... No, espérense, están hablando de dos etapas diferentes. Vamos a ver. Hay una etapa 2012-2016 donde el gobierno tuvo su luna de miel hasta que implosiona el tema de Odebrecht. Verdad. Desde ahí ha entrado en picada y en crisis y por eso el presidente se ve chamuscado, o sea, se ve débil en este discurso de rendición de cuentas como nunca yo lo había visto, porque es repetir más de lo mismo. Ahora, ¿cuál es la crisis del sentido de lo político? Bueno, que las narraciones, y voy a usar un término muy comercial a propósito, que las narraciones que venden a las audiencias no calan en los auditorios que se supone que los políticos estamos trabajando. Esos términos de marketing político Sí, están muy en boga. muy de moda. Y los asesores que vienen y van y te dicen, no, es que tienes que vender un producto mejor. Y tú terminas quedándote como, bueno, ok, pero es ideología, es política, es poder o es un mercado. No, es simplemente una industria. La política es una industria. Es una industria. Por eso a mí me asusta tanto cuando alguien me dice... triste. No, y qué triste, porque me dice, voy a un congreso de comunicación política. ¿Y qué se enseña ahí? O sea, ¿qué es lo que te enseñan? Bueno, que estrategias para... Pero eso lo aprendí yo en la escuela de negocios. Exacto. Te enseñan a vender un producto. Que está bien, en las escuelas de negocios está súper bien, pero en la escuela de formación política tienen que darte filosofía, historia, antropología, sociología, para que tú aprendas a interpretar el mundo. Te voy a enviar mi comentario de Sol. Increíble. Pasado. Y le pagan muchísimo dinero a esos asesores. Y en este caso, y con el tema de la ley de partidos, dicen que hay un debate jurídico, pero no me voy a meter debajo de la pata del caballo hablando sobre temas jurídicos. Políticamente, ¿qué va a pasar? ¿O qué tú entiendes que va a pasar? Porque el hecho del presidente del Senado hablar precediendo al presidente y enviar un mensaje como tan contundente que ha sido muy cuestionado por el escenario, por la forma... Primero, ¿era ese el escenario para plantear un tema que se veía inclusive como una discusión a lo interno del PLD? Pero fue hecho a propósito. No, claro. O sea, se supone que la formalidad de la Asamblea se prestaba para otra cosa, pero yo creo que hubo una intención de dejar claro a una facción del partido en crisis que, bueno, que estamos ratificando una visión y una lógica de trabajo. Okay. Ahora, ¿qué pasa? Mis hipótesis sobre esto, yo he hecho varios análisis. Bueno, dentro del trabajo que hago de análisis estratégico, digo, wow, es que el tablero, o sea, da tranque por cualquier sitio, no en un sujeto, en todos. Si el presidente Medina intenta la reelección, va a encontrar serios problemas de conflicto interno y hacia afuera. Si no la intenta, igual quedaría su sector acorralado en unas dinámicas que probablemente le hagan erosionar poder. Si no la intenta y trabaja con el tema de imponer los jueces de las altas, o sea, quedarse con los jueces de las altas cortes, igual hay un conflicto. Esos jueces, desde que baje la escalera del palacio, esos jueces se cambiaron. Ahí voy, pero entonces el presidente tiene otro problema en la ecuación. Como los senadores. No, a mí me parece un poco infantil las conductas de algunos leonelistas desafiantes cuando no tienen muchas balas para disparar. Qué interesante. O sea, eso me llama mucho la atención porque, bueno, ¿cuáles balas tienes? Porque hay debilidades evidentes en términos de poder económico, en términos de poder ejecutivo, en términos de poder legislativo, que te dicen, bueno, pero ¿hacia dónde vas? Si el presidente Medina no es magnánimo contigo, ¿a dónde irías? O sea, ¿cuál sería la salida? La confrontación, la boleta del PRCC, pero no vas a ganar. Entonces, es muy difícil que en este escenario uno de los dos... se dice que pudiera forzar una segunda vuelta, Lionel, si se va por ¿pero para qué? Por otro partido. Pero si el presidente Fernández tiene una sola ruta de victoria, y es que logre el consenso y el apoyo del presidente Medina y vuelva a ser presidente. Lanzarse a una aventura de una candidatura donde tú rondes el 20-25% y no más de ahí, sin el apoyo del presidente Medina, es suicida. Es decir, terminar tu carrera política perdiendo de una forma tan brutal no es necesaria. Entonces, ¿qué va a pasar? La cohabitación en ambos, o sea, en los dos, es necesaria. Lo que está en disputa es el cómo. Yo creo que habrá un sector del danilismo con intenciones de repostular al presidente, porque es el que evidentemente tiene números que le permiten hacer eso. Y eso va también a depender de los resultados, de cómo sea el desenlace con el tema del PRM, que a mí asombrosamente cada día me sorprende más,
la manera en cómo tienen vocación suicida para disputar el poder interno en algo que es una organización política todavía nueva. Pero parecería repetir los errores del PRD, cosa que es muy triste para la oposición convencional. Bueno, Carlos, lamentablemente hemos llegado ya a la parte final de este programa. Te agradecemos a ustedes tu gentileza de estar aquí con nosotros analizando todos estos temas y ojalá y tenerte pronto por aquí. Claro. Estoy sorprendido, casi ni lo creo, qué rápido se fue el programa. Esperemos a ver qué pasa después del 18 de marzo, que es la convención del PRM. Pues si no se pospone de nuevo. Bueno, Tony Raful dijo el día de hoy justamente que no se va a posponer. Y él había dicho lo mismo. Yo creo que no. Yo creo que no es prudente. Él ha dicho lo mismo para el noviembre. No se va a posponer 3 veces y hay que ver. Yo creo que no es prudente que lo haga. Está bueno eso. Si lo hace, bueno, pues volveríamos a ver. Lo dijo con la misma firmeza que pero mira, casi me convence. Pero es un tramo delicado en el que están recorriendo ahora. Uno espera que salgan con bien. Pero creo que no deben posponerla más. Y entonces, bueno, nos veríamos después de ese resultado. Bueno, señores, muchas gracias de verdad por estar con nosotros.